qué maravilla, o sea, podemos jugar a todo, a prácticamente todo lo que estamos jugando en PS4 en nuestra PS Vita. La PS4 está totalmente pirata, la PS Vita está pirata también. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. En esta ocasión tenemos PS4 y PS Vita, pero antes de nada, como siempre, pediros un gran like, a ver si llegamos al menos a 1000 likes, que seguro que llegamos, que se suscriban y, como no, la campanita activa para que les estén llegando todas estas notificaciones o novedades para todas aquellas personas que aún no conocen este método. Deciros que podemos utilizar una PS Vita estando original o pirata, como quieran ustedes tenerla o como la tengan actualmente, con una PS4 del mismo modo, tanto original como pirata, ¿vale? Entonces, el método original pues es muy sencillo, simplemente vincularlo. ¿Qué pasa con PS4 pirata? Bueno, esta PS4 nunca jamás ha tenido una cuenta asociada. Desde el día que se compró, ¿vale? No tiene cuenta. Con lo cual, el único modo de poder hacerlo directamente, pues sería, por ejemplo, pues poner una cuenta. O además, fijaros que el mismo sistema nos va a pedir actualizar. Si le doy aquí a donde dice aquí configuración de uso a distancia, me dice que inicie sesión en PlayStation, etcétera, etcétera. Pero eso, gracias al gen, ¿vale? Al exploit, pues todo esto pues se ha mejorado tanto de que no nos hace falta pues ni tener una cuenta en la PS4 ni siquiera iniciar sesión ni nada. Lógicamente yo estoy usando las DNS de Alacif, que la hemos visto ya muchas veces, con lo cual pues mi consola está conectada a internet, no a PSN ni mucho menos. No podemos jugar con o sea, no podemos conectarnos a PSN ni jugar online con una PS4 pirata. Pero sí podemos, por ejemplo, usar Plex, usar Netflix, YouTube, etcétera, con las DNS de Alacif, por ejemplo, la versión 7.02 o inferior. Entonces, lo primerito, fijaros que es sencillo, simplemente vamos a iniciar el exploit que quieran. Yo he estado probando estos días porque quería hacer un tutorial de los mejores exploits y realmente, pues, después de probar varios, pues me he dado cuenta que todos son iguales, como ya he dicho muchas veces, y a veces funcionan a la primera y a veces funcionan a la vez, a la que hace 20, a la que hace 30. Entonces, pues me he decidido ni hacerlo. Entonces, aquí lo único que hay que hacer es, vamos a ver si me deja entrar, ¿vale? Entrar en cualquiera de los exploits, a ver si quiere entrar en este, ahí está. Y yo voy a lanzar el Gen 2.1.3b, también puede valer el Gen 2.1.3. Como os decía, si ustedes quieren probar este mismo que yo estoy probando, ¿vale? El que sale por pantalla, pues nada, ahí arriba tienen la dirección URL gamerhack.youtube.io/ps4jb702. Y la PS Vita, pues nada, la PS Vita, pues mientras la dejamos por aquí, no hacemos absolutamente nada. Como vemos, se está cargando la barra. Deciros que las veces que he probado yo este mismo, pues una vez me salió la segunda y la vez anterior a esta ni siquiera me ha salido. O sea, he tenido que reiniciar la consola y ya he dicho, bueno, pues mientras falle no falla, pues hago un pequeño corte. Pero os digo que es cuestión de probar. Aquí no hay como en 672 que funciona mucho, pero cuando no funciona te da un kernel panic de esto que se te pilla la consola. Pero bueno, aquí pasa esto. Entonces, para no teneros aquí más tiempo del necesario, simplemente pues vamos a esperar que se lance el exploit y cuando se lance pues continuamos con la guía o el tutorial. Así que venga, vamos a darle un segundito. Y bueno, chavales, una vez que está lanzado ya el gen, ¿vale? Pues nada, es muy sencillo. Voy a quitar un momento la Vita por aquí para que vean cómo se hace correctamente, ¿vale? Pues fijaros, simplemente tenemos que venirnos a configuración, a uso a distancia, y ahora que hemos lanzado el exploit, fijaros qué sencillo. Aquí configuración de conexión, uso a distancia. Voilà, chavales, ya no nos pide iniciar sesión ni nada. Ya vamos a poder ver por aquí de nuevo la PS Vita. Y nada, ¿qué hacemos aquí? Pues activamos el uso a distancia y le vamos a dar a agregar dispositivo. Nos sale un numerito y simplemente en nuestra PS Vita pues hacemos lo mismo. Nos venimos a enlace de PS4, iniciamos y aquí pues vamos a configurar una nueva. Dice uso a distancia, segunda pantalla. Nosotros seleccionamos uso a distancia, le damos a omitir, ¿vale? ¿Por qué le damos a omitir? Porque si le damos a omitir nos va a pedir el número. Si dejamos que la consola siga buscando, muy raro que no lo encuentre, rara vez no lo encuentra. Entonces, después de darle a omitir, daros cuenta que a ti se te queda pillada una vez que le has dado a omitir, pues nada, lo haces de nuevo. Ponemos el numerito que nos dice por pantalla 11547499, aceptamos, registramos y casi de forma automática pues ya se está vinculando. Daros cuenta que para que esto funcione, lógicamente tiene que estar
en la misma red Wi-Fi. La PS Vita está conectada al mismo router que está conectado la PS4. La PS4 está por cable y la PS Vita pues está por Wi-Fi, pero no hay ningún tipo de problema. Como vemos aquí, pues nada, esto es real, chavales. Estamos viendo. Ahí está el mismo menú en las 3 consolas. Para que vean, ahí está. Para que vean que esto pues es, ¿vale? Real, ¿vale? Aquí ya saben que en el canal, ahí está en el canal de Nano, todo 100%. Entonces, en este punto, pues nada, chavales, fijaros qué maravilla. O sea, podemos jugar a todo, a prácticamente todo lo que estamos jugando en PS4 en nuestra PS Vita. Da igual el juego que sea, ¿vale? Tiene unos candaditos aquí porque acabamos de lanzar el exploit, pero ahora se quitan. Por ejemplo, si quisiéramos jugar, no sé, Digimat, Uncharted, cualquier juego, Silent Hill, Resident Evil, fijaros, ya se le están quitando los candaditos. Pues nada, pues bastaría con lanzarlo. Te puedes ir a la habitación, te puedes ir donde quieras, que puedes lanzarlo sin ningún problema. Daros cuenta qué maravilla sería jugar el Crash Team Racing Nitro Fueled en nuestra PS Vita. La verdad, chavales, una maravilla. Y lógicamente los controles pues las hacemos. Ahí está, vamos a quitarle voz. Ahí está, un poquito de volumen. Y daros cuenta, chavales, o sea, lo que estamos viendo, o sea, es que es una maravilla, es una maravilla. No puedo quitar el cable porque si no deja de verse. Ahí tenemos. Y el delay pues es mínimo. A ver si no, ahí está. Fijaros, ahí no hay delay apenas ninguno. Entonces lo que hacemos pues, ahí está. Vamos a probarlo. Y como vemos pues se ve de escándalo, ¿sabes? O sea, esto es una maravilla. Antiguamente recuerdo yo dar la aventura. No sé si Pableta ha jugado, yo he jugado. Pues había que lanzar, creo que era otro tipo de gen o el Mira, porque no lo tenía portado. Pero este, el 702, desde que salió, la primera vez que estuvimos haciendo prueba en directo, pues ese mismo día ya pudimos probar que esto funciona a la perfección. Es lógico que pueda haber juegos que fallen, que funcione, que deje de funcionar, que se cuelguen, que se te cuelga la conexión, que se te caiga. Bueno, chavales, son cosas que pasan y pueden pasar. Para solucionarlo, pues nada, pues vuelves a hacer el uso a distancia. Como digo, la PS4 está totalmente pirata, la PS Vita está pirata también, la tengo en 360, vamos, lo podemos ver, fijaros, si le damos aquí a sistema PS4, pues volvemos al menú, y si le damos a pantalla Live Area, pues nos dirá que se ha desconectado, imagino, usuario 1 desconectado, y podemos ver perfectamente que mi consola, mi PS Vita, vale, para que todo el mundo vea que esto es real, iniciamos, ahí está, y ajustes de Genkaku, pues ahí tenemos. Activar Spoofing, versión para Spoofing, etcétera, 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 ¿vale? Y nada, chavales, pues fijaros, y ahora ya, pues una vez que lo teníamos registrado por primera vez, pues bastaría con iniciar el exploit, siempre que iniciar el exploit, ¿vale? Y darle al uso a distancia en PS4 y ahí está, comprobando el entorno de red, usuario 1 se conectó mediante el uso a distancia y vamos al lío. Ahí está, chavales, y ya tendríamos ahí nuevamente, pues nuestra PS Vita manejando la Play 4, ¿vale? Así que nada, chavales, espero que les disfrute, que les haya servido a aquel que no supiera, y a que lo supiera, pues nada, pues gracias por estar aquí en el vídeo acompañándome. Así que nada, recuerda suscribirte, importante ese like, a ver si llegamos al menos a 1000 likes, que seguro que llegamos, y como no, la campanita para que te estén llegando todos estos vídeos. Así que nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.